¿Merece la pena? Alice, Madness Returns. Es la tesis del despiadado aquel que a través de un portal de tu alma llegará. Intenta. Alice, Madness Returns. Un viaje oscuro al país de las maravillas. Advertencia: no es un juego para niños. Cuando uno piensa en Alicia en el País de las Maravillas, lo que viene a la mente son conejos apurados, reinas de corazones algo malhumoradas y un festín de locura con sombreros excéntricos. Pero si estás buscando la versión donde los personajes podrían tranquilamente aparecer en una película de terror, entonces Alice, Madness Returns es tu parada obligatoria. No. Definitivamente no es un juego para niños. Es más, ni siquiera para adultos que quieran dormir tranquilos después. Antes de continuar con esta reseña, ya te la sabes, carnal. Cáete con un pinche like y suscríbete al mejor canal de videojuegos en toda mi colonia. Con un like, un comentario, tu suscripción y un piquete que le das a la campanita, mi contenido tendrá mejor visualización y el crecimiento de nuestra comunidad podría volverse exponencial hasta alcanzar a que me den una de esas pinches plaquitas de fierro para colgar en mi cuarto y comenzar a retribuirle a los seguidores con sorteos de productos y regalarles cosas a lo pendejo. Un viaje no tan maravilloso. Comencemos con la protagonista, Alice. Ella ha cambiado bastante desde la última vez que la vimos. ¿Recuerdas a esa dulce niña de cabello rubio? Bueno, ahora se ha convertido en una joven mujer atormentada por sus demonios interiores y un pasado trágico que haría llorar incluso a Edgar Allan Poe. La historia nos lleva de vuelta al País de las Maravillas, pero en lugar del colorido y extravagante mundo que conocemos, nos encontramos con un lugar oscuro, retorcido y peligroso. Es como si Howard Lovecraft y Stephen King hubiesen tenido una mala noche, concebido un hijo con 3 ojos, tentáculos en el pescuezo, traumas a lo largo de su vida, y decidiera rediseñar todo bajo la presión del dominio de un estado fallido que vive en constante opresión. Antes de continuar, quiero señalar que, así como muchos eligieron jugar Bayonetta y Nier Automata por un solo propósito, la trama. Sí, cómo no, la trama. Pues te adelanto que la trama en Alice también es muy favorable. Los conozco, marranos. Y sé por qué eligen personajes femeninos en cualquier RPG o donde jueguen en tercera persona. No solo lo sé yo, lo saben los diseñadores que así se los ganan. El diseño visual. Visualmente, el juego es una maravilla. Si tu idea de una maravilla incluye escenarios surrealistas y grotescos que parecen sacados de un cuadro de Dalí después de una sobredosis de morfina diluida en café extraída de granos cagados por monos dopados y maltratados. Desde paisajes decadentes hasta criaturas que parecen haber salido de las alucinaciones más profundas de Amy Winehouse antes de subir al escenario completamente intoxicada. Alice, Madness Returns no deja piedra sin girar en su búsqueda de lo espeluznante. ¡Ey, no, Amy! No ese tipo de piedra. Contrólate. Jugabilidad. Hack and Slash. La jugabilidad es sólida, con Alice blandiendo un cuchillo de cocina capaz de realizar una liposucción y una vasectomía al mismo tiempo. Los combates son intensos y los enemigos son tan variados como perturbadores. Desde juguetes rotos que cobran vida hasta entidades inenarrables. No hay un momento de descanso en este viaje, y cuando no estás luchando por tu vida, estás resolviendo puzzles que, aunque no son tan retorcidos como el entorno, te mantendrán al borde de tu asiento. Además de la espada vorpal, podremos disparar un pimientero que, no te voy a mentir, su sonido es muy gratificante cuando acertamos. Y si estamos jugando en la dificultad máxima, el placer se multiplica, al no tener la posibilidad de utilizar el autoapuntado. Una tetera digna de ataques como mortero M19 y un caballito de juguete.
o como a mí me gusta llamarlo, el Amansalocos 3000, ya que este último mete unos buenos leñazos a costa de la velocidad, pero este es capaz de derribar a casi cualquier adefesio. Tampoco te me emociones. Un aspecto que merece la pena mencionar es que las mecánicas de juego no están sujetas a una constante de movimiento, pues encontraremos escenarios donde jugaremos en 2D, minijuegos que mantienen la misma temática, y en otras ocasiones sentiremos la euforia y el poder, cómo nos convierte en una magnífica máquina de venganza a la que la empatía ha abandonado. No para los débiles de corazón. Alice, Madness Returns no es un juego para niños, ni para adultos que prefieran los finales felices. Es una odisea oscura y psicológica que profundiza en temas de locura, trauma y redención. Si buscas un juego que te haga sentir incómodo, te mantenga despierto por la noche y te ofrezca una visión única y perturbadora de un clásico cuento infantil, este es tu juego. En resumen, Alice, Madness Returns es como el País de las Maravillas después de un mal viaje de hongos. Oscuro, inquietante y absolutamente fascinante. No te dejes llevar como yo, a que presenciarías un juego bonito, sí, divertido, con uno que otro combate y saltos de plataformas, pero con una temática principalmente dirigida al sesgo femenino, pues encontrarás aquí combates duros, euforia, oscuridad, entidades peligrosas, una trama densamente escrita que toca temas muy sensibles de la psique humana y perversiones que son aún peor que cualquiera de los monstruos presentes en el juego. Prepárate para un viaje que no olvidarás fácilmente y mantén las luces encendidas. No hace falta decirte que Alice, Madness Returns está piola. Siempre es para mí un deleite saber de ti presente, tanto en los comentarios como en tu rastro de huella digital, dirección IP y MAC que dejas en cada vista. Obviamente esto no es cierto. Algo que olvidé señalar es que Alice Madness Returns no es un juego corto. Si bien es un juego lineal y narrativo, ofrece una cantidad de contenido insuperable, considerando el bajo precio que Lord Gabe nos ofrece con las recurrentes rebajas. Salve, oh Dios Gabe, mi gordito favorito, creador de mi espacio favorito, Steam. ¿Por qué deberías hacer caso a mi reseña? Simple y sencillamente porque este video no está promocionado. Aunque si Spicy Horse Games y Electronic Arts quisieran hacerlo, no tendría ningún problema. ¿No? ¿Nadie? Bueno, en fin, está piola el juego y te dará unas buenas horas de gameplay. Pasa una excelente tarde, come frutas y verduras, toma agüita y no se te olvide parpadear. A partir de este momento, queda desactivada tu respiración automática.